Ride Your Wave. Ride Your Wave es una película de Masaaki Yuasa y diría que esta es probablemente de las más débiles hasta ahora. Pero incluso su trabajo más débil es bastante disfrutable. La película es un retrato dulce y familiar, aunque cursi y muy parecido a un cuento de hadas, del amor joven que luego se convierte en una historia de superación, dejando atrás el pasado y encontrando nuevas pasiones en la vida. El motivo de surfear y trepar olas en la película es similar a atrapar nuevas oportunidades en la vida en lugar de esconderse bajo el agua y dejar que las oportunidades pasen por alto. La química entre los dos protagonistas es bastante sólida, aunque un poco cursi, y la película puede establecer una historia de amor bastante linda en su primer acto, utilizando montajes, viéndolos divertirse juntos y escuchándolos tener agradables conversaciones casuales. Los personajes secundarios no tienen mucho carácter propio, pero también se les da suficiente personalidad, tiempo de pantalla, tienen un propósito suficiente en la historia para justificar su existencia y hacen precisamente eso. Apoyo. Hay otro bombero que no es muy bueno en su trabajo, pero está haciendo todo lo posible para mejorar y también se usa como una pista falsa para hacer que la audiencia piense que será otro interés amoroso de la protagonista aunque no lo es. También está la hermana pequeña del protagonista, que es la voz de la razón y juega un papel más importante más adelante en la película. La impresión que me dio la película es que se basa en gran medida en la casualidad. El incidente incitador de la película es que la protagonista es salvada por un bombero de un incendio que resulta ser el mismo tipo al que la salvó de ahogarse cuando eran niños. Quien más tarde se convierte en su novio, quien más tarde se ahoga en el mar, muere y se convierte en un fantasma. Al final uno de los personajes secundarios que por casualidad escuchó a los mismos punks que detonaron fuegos artificiales ilegalmente y causaron el incendio al comienzo de la película estaban planeando hacerlo otra vez en un edificio abandonado donde resulta que hay un árbol seco que se prende fuego fácilmente. Tal vez hacer que esto se sienta como un cuento de hadas fue intencional, no lo sé. Solo estoy señalando esto porque obstaculiza que los personajes tengan control sobre la historia. Parece que los escenarios están impulsando a los personajes la mitad del tiempo y no al revés. Sin embargo, esto no es tan malo, ya que en gran parte de la película los personajes actúan de una manera que es suya y está vinculada a sus personalidades, es solo que la transición entre actos de la trama se sienten un poco forzada. En la película hay un gran punto de inflexión que es donde muere el protagonista. La forma en la que es tratada su pérdida por parte de la protagonista, cómo se desarrolla, me parece bastante correcto. La forma y las circunstancias en las que finalmente lo supera también. Visualmente, la película es bastante hermosa en términos de imágenes y arte de fondo que parece tener una gran profundidad de campo y tiene movimientos de personajes muy fluidos, una actuación de personajes impresionante, así como un énfasis en la animación de comida y café que también es muy elaborado. Viniendo de Yuasa, esta es probablemente su película de aspecto más convencional, en el sentido de que los personajes parecen mucho más anime y más alejados del estilo abstracto habitual de él. Lo cual es apropiado ya que la película en general es más un placer para la multitud y no es que haya nada de malo en eso, y está más lejos de sus obras más abstractas y extrañas. Tiene una música pop alegre, un gran sonido y una excelente actuación de voz, especialmente de la personaje principal. En general, diría que es el trabajo más débil de Yuasa, pero sigue siendo una película excelente que es emocionalmente poderosa, divertida, tiene un ambiente agradable y lo hace muy bien en general. Udon no Kuni no Kiniro Kemari. Aquí seguimos a un diseñador web llamado Shouta Tawara, quien, después de la muerte de su padre, visita la prefectura de su infancia de Kagawa, el hogar de los fideos udon, que curiosamente no juega un papel demasiado relevante, pero hasta cierto punto sigue siendo parte de la trama general. Pronto conoce a un joven niño, y la historia comienza desde aquí. Teniendo en cuenta que este es un anime de Slice of Life, la historia no es algo absolutamente necesario, sin embargo, hay un trasfondo sobrenatural ya que el niño llamado Poco es un tanuki. Los personajes es donde realmente brilla la serie y creo que hace un buen retrato en general de ellos. Todos los personajes del elenco se sintieron refrescantes y únicos, y lo más importante, memorables debido a esas características. Aunque hay algunos tropos genéricos que se reutilizan aquí y allá con ellos, siento que es superior a una serie promedia. El desarrollo de los personajes estuvo muy bien. Los que más, como era de esperar, fueron los dos personajes principales, Shouta y Poco. Shouta se convirtió en una persona mucho más responsable y Poco, por otro lado, se vuelve humano en personalidad. Otro personaje que destacó para mí fue Rinko.
hermana de Souta. Disfruté su transición de ser una mujer peculiar y perezosa a una que se esfuerza, cuando queda embarazada, sufre un cambio para mejor. Hay otros personajes de fondo que, aunque no se desarrollan per se, continúan apareciendo a lo largo de la serie y solo ayudan a los personajes principales, como es de esperar de este género. Lo que también disfruté mucho de esta serie son todas las imágenes visuales, especialmente durante los episodios introductorios. Sentí que hizo un buen trabajo para las zonas rurales de Japón. Pero su propósito clave, creo, fue reflejar las emociones de los personajes. Hubo una escena en la que el cielo se oscureció para representar la oscuridad en el corazón de Souta, pero se aclaró cuando encontró a alguien a quien finalmente puede apreciar en su vida. Él y Poco son iguales en ese enfoque, ya que Poco ha vivido bastante tiempo en la soledad. Sin embargo, esta serie ofrece un vínculo conmovedor entre los dos, que hacen olvidar connotaciones oscuras que subyacen a su origen. Sin embargo, una queja que tengo es lo perfectos que pueden ser juntos, en cierto sentido puede ser poco realista de veces, pero es una queja menor ya que la relación entre ellos dos se desarrolla de una forma paulatina y eso lo compensa de sobra. Siento que este anime, al igual que muchos otros, adolece de la falta de episodios. Si hubieran sido 24 o 25, habría mejorado el ritmo. La banda sonora se adapta a la serie, usa violín, piano, guitarra acústica para sonidos ligeros que complementan las escenas, pero nunca desvían su atención de ella. El opening transmite una sensación de brillo, mientras que el ending elige un tempo lento. En general, creo que vale la pena darle una oportunidad a este anime, ya que muestra la relación padre-hijo tranquilizadora pero amorosa entre Poco y Souta, personajes cariñosos, una trama suave y bellas imágenes. Barakamon. Barakamon demuestra que no se necesitan extraterrestres, poderes mágicos y triángulos amorosos para crear un anime emocionante. Barakamon no es una historia de bien triunfando sobre el mal o una pareja que encuentra el amor verdadero el uno dentro del otro, sino más bien un ejemplo de por qué nuestra tranquila vida diaria es una historia suficiente. No hay mucho que ocurra en los cortos 12 episodios de Barakamon. No hay una historia profunda o intrigante que mantenga a uno al borde de su asiento, y al final del episodio final, no ha cambiado mucho desde el principio. Los personajes de Barakamon son la historia. Se trata de Handa Seisu, un calígrafo de 23 años propenso a la ira y la desgracia, y su amistad con los aldeanos que continuamente lo arruinan a través de una miríada de divertidos accidentes. No sufre una gran transformación al final, sino que simplemente experimenta la alegría de la compañía humana, y no, este tema no se cuenta a través de la predicación de la moral. Barakamon es muy sutil con sus temas, eligiendo en cambio desarrollar personajes de manera gradual y creíble en lugar de a través del melodrama. Tan inmaduro como Handa y los personajes a menudo son, Barakamon es en realidad un anime sorprendentemente maduro a pesar de todo eso. Cuando Handa se encuentra mirando con asombro la noche estrellada, los escritores no sienten la necesidad de explicar lo que Handa está sintiendo en ese momento. En ese punto de la historia, Handa se ha caracterizado de manera tan creíble que empatizar con sus pensamientos y sentimientos se vuelve natural. No es un chiste andante, un arquetipo creado para apelar a los instintos más básicos de la audiencia. Es su propia persona, muy imperfecto y vulnerable a los errores. Mientras que la mayoría de los protagonistas del anime son tan aburridos, tan desprovistos de personalidad o historia que se podría incluirlos en cualquier otra serie, Handa se siente como en casa en su propia serie. Y lo mismo puede decirse de todos los demás personajes. Los niños, especialmente Naru en particular, son únicos en la forma en que realmente se comportan como niños. Naru, por ejemplo, colecciona insectos, encuentra divertida la caca, come caracoles vivos y molesta a Handa de todas las formas posibles. Naru no es linda de la misma manera que lo son los personajes loli. Ella es una niña real, no una niña imaginaria creada para complacer al otaku depravado. Al igual que los niños reales y vivos, Naru y sus compañeros a menudo son frustrantes y arruinan casi todo lo que encuentran, pero esa energía es precisamente lo que los hace tan entrañables. El humor de Barakamon también es fresco y se combina muy bien con el estilo de anime que es. Las estupideces de Barakamon funcionan porque en realidad están arraigadas a la realidad. No crea su comedia a través de los personajes que reaccionan de una manera ridícula e increíble, sino a través del tipo de accidentes que generalmente se producen al jugar con niños. A diferencia de la mayoría de las comedias de la vida cotidiana, Barakamon sabe cómo lograr un equilibrio perfecto entre su humor y los momentos más conmovedores.
Lo que la mayoría de los animes son incapaces de comprender es que en el mundo real, encontramos la belleza entre montañas de dificultades. No es algo que pueda crearse artificialmente. Barakamon entiende esto, que es precisamente la razón por la que sus eventos se sienten tan naturales, incluso si no llevan consigo una gran ola de emoción. Barakamon también merece algunos elogios por su disposición a contar una historia con personajes de todas las edades. Están los niños, algunos adolescentes de la escuela secundaria local, el protagonista adulto y sus amigos de la ciudad, y los aldeanos de mediana edad y ancianos. No se centra únicamente en los jóvenes de 15 años, y por eso Barakamon es aún más especial. Sin embargo, el aspecto de la caligrafía tiene su parte de problemas. Debido a que la atención se centra casi por completo en la comedia y la vida cotidiana, no se dan muchos detalles al mundo de la caligrafía del que forma parte Handa. ¿Qué hace un buen escrito? ¿Qué hace que uno sea malo? ¿Por qué el nuevo estilo de Handa es mucho más significativo y cómo es ser un calígrafo? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta completa. Si uno no tiene ningún conocimiento de caligrafía, es probable que estas escenas no le sirvan de mucho. Me encontré mucho más involucrado en todas las travesuras inmaduras que ocurrieron entre Handa y los aldeanos. Por lo menos, supongo que demostró que hay algo más en la caligrafía que simplemente colocar kanjis de aspecto atractivo en una hoja de papel. Es una de las experiencias más agradables que he tenido con un anime en mucho tiempo, y cualquiera que simplemente quiera pasar un buen rato y relajarse se estaría haciendo un gran favor al darle una oportunidad a Barakamon. Dororo. Dororo es un cuento de aventuras de fantasía oscura con elementos sobrenaturales y que trata del viaje emocional de descubrimiento de los personajes. Desde sus muy pocos episodios, noté un sentimiento de la vieja escuela que se mezcla con producciones modernas de calidad. La serie original tenía un estilo de animación mucho más simple con diseños de personajes de dibujos animados y calidad en blanco y negro. Mappa y Tezuka Productions decidieron tomar su estilo para llevar estos personajes a los estándares modernos. Consta de 24 episodios y tiene un ritmo fácil para los nuevos espectadores. Personalmente no he leído el manga, pero este anime se ve sin ningún problema. Tenemos dos personajes principales. Hyakimaru y Dororo viajando juntos durante el período Sengoku. Hyakimaru es el ronin sin extremidades debido a las circunstancias de su nacimiento, mientras que Dororo es el ladrón que se une como su compañero durante su viaje. Los dos forjan un vínculo único a pesar de sus diferencias contrastantes. Y a lo largo de su viaje, se enfrentan a muchos obstáculos que van desde poderosos demonios, salvar personas y superar sus propias luchas personales. La estructura episódica, o como algunos llaman monstruo de la semana, es un estilo típico de narración y más para los años en los que fue hecho el manga. Sin embargo, el contenido intrigante de Dororo proviene del desarrollo del personaje. Esto es especialmente cierto para Hyakimaru, ya que comienza a desarrollar características humanas, sentimientos y a convertirse en humano. Al estar acompañado por Dororo, comienzan a comprenderlo cada vez más con cada episodio que avanza. En algún momento, incluso vemos a Hyakimaru riendo, que es algo que probablemente nunca hubiera esperado de sí mismo. Dororo también es un personaje que inyecta una dosis de energía en la serie. Dororo es una niña, pero a veces muestra la personalidad madura de un adulto. Como una serie sobre la supervivencia en un mundo oscuro y lúgubre, el dúo confía el uno en el otro en cada paso del camino. En la segunda mitad de la serie, Hyakimaru es una mezcla tanto de un humano como un demonio. Su deseo de proteger a Dororo también puede ser su mayor debilidad, ya que se ve obligado a confiar en su lado demoníaco. Hace que la serie sea muy emocionante, ya que los espectadores anticiparán las consecuencias de sus acciones. En Dororo, observé cómo casi todos los personajes se enfrentan a algún tipo de desafío en sus vidas. Ya sea que se trate de relaciones personales o simplemente para sobrevivir, este anime deja en claro que no es un mundo fácil de vivir. Los monstruos se caracterizan por una fusión entre diseños clásicos y modernos tomando ideas del folclore. También hay una pregunta que debe abordarse. ¿Qué es lo que realmente hace a un monstruo? ¿Es humano otra palabra para monstruo? Hay una sensación de moral gris explorada en episodios posteriores que sin duda será controvertida. A medida que avanza la serie, Hyakimaru va recuperando partes de su cuerpo, pero ¿eso de verdad lo convierte en un humano? ¿Es posible que fuese más humano incluso con menos partes humanas que en algún momento del final siendo prácticamente un humano en cuerpo? La serie es bastante oscura tanto visual como narrativamente. Después de todo, es la era Sengoku de Japón, el período más oscuro para Japón.
Y la serie hace un trabajo magnífico en representar esa época. La naturaleza oscura de Dororo también hace que nos preguntemos varias cuestiones sobre qué nos hace humanos y qué define a una máquina y qué hace a un monstruo. El arco de personajes de Hyakimaru es un brillante ejemplo. Desde el primer episodio tiene la personalidad de una máquina en la que caza demonios sin sudar. A medida que gana más partes del cuerpo, comienza a devolverse más humano, donde comienza a comprender el mundo en el que se encuentra, pero al mismo tiempo, el viaje de Hyakimaru de recolectar partes del cuerpo lo está rompiendo mentalmente. No solo la dura realidad del mundo comienza a asustarlo mentalmente, sino que también tiene que enfrentar el hecho de que ha matado a varias personas a lo largo de su viaje de caza y, como resultado, hace que Hyakimaru no sea un humano en el sentido en el que él quiere serlo. Es humano en el sentido literal de la palabra pero no en su sentido más abstracto. Estas son las mayores fortalezas de Dororo por mucho, ya que hace pensar en todas las acciones que Hyakimaru ha hecho pensando que es un viaje de recuperar su cuerpo sin tener en cuenta las acciones que lo llevan a ello. Al igual que Cowboy Bebop, la serie tiene todos los elementos de una serie episódica estándar, pero con la diferencia de que los personajes se desarrollan junto con la trama. En Cowboy Bebop esos eran estáticos, lo cual no es malo, simplemente es una diferencia. Cuando la serie comienza a adoptar el enfoque más lineal, se siente natural gracias al desarrollo de los personajes. No se sacó la trama general de la nada, ya que cada episodio de Dororo tenía un propósito a pesar de ser en su mayoría episódico. La construcción del mundo en Dororo me resultó muy atractiva. La serie está ambientada en la era Sengoku de uno de los períodos más oscuros de Japón, pero hace un trabajo espléndido al hacer que el mundo de Dororo se sienta vivo gracias a la espectacular atención al detalle. Se ven los elementos típicos de la época, se muestra lo gris, pobre y oscura que fue esa época plagada de guerras civiles y muerte. Dororo, como cualquier serie episódica, tiene el problema de que algunos episodios están mejor que otros. Los episodios más débiles de Dororo optaron por el enfoque más típico al presentar personajes e historias menos memorables. Quizás la principal diferencia con Cowboy Bebop es que tenía episodios de todo tipo y eso ayudaba a darle una variedad muy buena, y eso funcionaba porque Cowboy Bebop no tenía ningún propósito desde el inicio a diferencia de Dororo. Algunos episodios de Cowboy Bebop es verdad que no cumplían con la calidad de otros episodios más fuertes, pero se sentía liviano, por eso, era episódico en un sentido más estricto que Dororo. Dororo, al tener un propósito, acusaba ese problema de una manera más notoria. Algunos de esos capítulos más flojos sí se sentían más como relleno y faltos de calidad. Afortunadamente Hyakimaru no cae en las mismas trampas de otros protagonistas silenciosos, es un personaje interesante de principio a fin. Su arco de personaje fue bien manejado gracias a una excelente escritura, y es un personaje muy comprensivo en general a pesar de que es mayormente silencioso. Gracias a poseer una personalidad se ve claramente qué es lo que siente o piensa pese a que no lo diga. Al igual que un protagonista silencioso, un protagonista infantil en cualquier obra de ficción es muy difícil porque fácilmente puede ser muy molesto para la historia si se comporta como tal y no hace trampas de actuar como un adulto pese a ser un niño. Afortunadamente, el personaje de Dororo no cae en las mismas trampas que la mayoría de los niños protagonistas, ya que es un personaje genial y agradable. Ella es la compañera perfecta para Hyakimaru mientras trata de ayudarle a tener éxito en su viaje de recuperar partes de su cuerpo. Su personalidad está llena de vida y humanidad a pesar de ser una niña que vive en un mundo duro. También sirve de apoyo emocional para Hyakimaru, ella es capaz de calmarlo cuando está furioso, hacerlo sonreír, etc. La mejor parte de estos dos protagonistas es la fuerte química que tienen entre ellos. Realmente me encantó el dúo dinámico de Dororo y Hyakimaru, ya que tienen un vínculo fuerte e inquebrantable. Tanto Dororo como Hyakimaru harían cualquier cosa para asegurarse de que su compañero esté a salvo del peligro. El resto de personajes estuvo bien. Algunos de ellos son mejores que otros, pero todos cumplieron su función y propósito en la historia. Si tuviera 2 palabras para describir las imágenes de Dororo, sería atmosférico y hermoso. Mappa hizo un trabajo fantástico al dar vida a esta serie clásica con su hermosa paleta de colores suaves, diseños de personajes bien dibujados y un fondo espléndido que está lleno de atención al detalle. La animación fue en su mayor parte bellamente coreografiada y bien animada. A veces cae notablemente, pero nunca llegó a punto de ser feo. La banda sonora es sobresaliente. La serie utiliza una mezcla de piezas de música folclórica melancólica y japonesa que solo mejora la trama y el escenario. Lo mismo puede decirse del opening y ending. Dororo es lo que debería ser un remake de anime.
Toma todo lo bueno de la serie original de la década de 1960 y lo expandió a nuevas alturas con su hermosa presentación, banda sonora suave, personajes fuertes y una trama intrigante que tiene un propósito. Tuvo algunas fallas en el camino, pero nada grosero o que pueda ensombrecer a la serie. Liz Toa Oitori. La historia en sí es muy simple, se centra en la relación de Nozomi y Mizore en su último año en la escuela secundaria. Compara abiertamente los sentimientos de los dos personajes con la pieza que interpretan, el homónimo de la película y el cuento popular en el que se basa. Al principio me preocupaba que la comparación pudiese ser exagerada y pareciera forzada, pero fui gratamente sorprendido. La película reconoce la simplicidad y la sencillez de la historia, pero en lugar de permitirse limitarse a eso, alcanza un nivel de dominio técnico que logró dejarme boquiabierto, a pesar de que ya estaba bastante acostumbrado a otras maravillosas obras de Naoko Yamada como su magnífica adaptación de Koe no Katachi. No es una historia de trabajo duro, una historia de competencia o incluso una historia de música. Es una historia simple de dos personajes, y el equipo de producción de KyoAni entendió este aspecto a la perfección y permitió que floreciera. La película va al grano, negándose a detenerse en cualquier cosa innecesaria al tiempo que permite que estos elementos creen una profundidad significativa en la historia. No se centra en cómo es practicar, no vemos lo que hacen los personajes los fines de semana, no escuchamos a las chicas rumiando sobre sus sentimientos en la comodidad de sus camas. Desde el momento en que nosotros, como audiencia, caminamos con Mizore hacia el instituto al principio hasta cuando salimos al final, todo lo que vemos se limita a los confines de la escuela, a la sala de la banda y a nuestros dos protagonistas. Debido a que lo que se mostró fue claramente elegido con mucho cuidado, llegamos a comprender el peso detrás de cada toma. Es una experiencia increíblemente delicada, y una que solo podría haberse realizado con una calidad de producción de este calibre. Las peculiaridades de Yamada como director a menudo han sido tema de conversación en la comunidad del anime, pero creo que esta película ha sido uno de los mejores ejemplos. Su enfoque del arte de la comunicación no verbal fue paralelo al enfoque de la película en Mizore, una niña incapaz de expresar verdaderamente, y en algunos momentos incluso comprender, sus propios sentimientos. Los gestos sutiles de Mizore a lo largo de la película transmiten a la perfección lo que siente. La banda sonora es brillante. El compositor es Kensuke Ushio, quien se encuentra en la película anterior de llamada Koe no Katachi. Las historias paralelas de Mizore y Nozomi y las chicas del cuento popular se mezclan magistralmente entre sí, desde el magnífico clarinete bajo que agrega una sensación de seguridad reconfortante hasta el frío aislamiento de una pieza de piano de estilo Koe no Katachi que emite un tono omnioso. Sin embargo, el uso oportuno de otros instrumentos como el fagot agrega a la cantidad perfecta de ligereza cuando es necesario. Por eso funciona esta película. Cada aspecto está ajustado a una perfección casi asombrosa. La banda sonora complementa todas y cada una de las oleadas emocionales. Las florituras musicales sincronizadas coinciden con los pasos y los silencios impecablemente sincronizados nos acercan de manera devastadora e intrigante al culmen. Debido a este equilibrio magistral, todas las reacciones son casi anormalmente naturales y muy realistas. Este tipo de humanidad exagerada es un logro que solo es posible a través de la animación y era una cosa que Ghibli hacía muy bien, aunque a otra manera, es una grandiosa película que explora la psicología de dos personajes a través del medio de animación. Es posible que no llegue al nivel de Koe no Katachi, pero sigue siendo una excelente película. Sangatsu no Lion. Sangatsu no Lion trata sobre shogi, sin embargo shogi es solo un elemento en un mar de ideas y temas que cubre la serie. La depresión también es un tema principal, pero dista de ser el único. Más bien, diría que el tema principal es cómo todos están luchando. La forma en que el anime lo muestra es absolutamente mágico. Todos tienen una historia y con demasiada frecuencia muchos animes olvidan esto. Cada personaje que aparece tiene su historia, defectos y fortalezas. No existe el villano odioso que se construye solo para ser odiado. A cada personaje se le muestran las partes buenas y malas de ellos. Ya sea un matón o el oponente de una partida de shogi, cada personaje es tratado como alguien real que tiene sus propios problemas y cosas con las que tiene que lidiar. Y aunque pueden hacer cosas que no son agradables, cosas que los podrían etiquetar como villanos, Sangatsu no Lion es capaz de demostrar que hay otros aspectos de su vida que los hacen así. Todos son explorados de esta manera y hace que se sienta real. Al final, no existe una persona realmente mala, y es lo que trata de decir esta serie.
Lo que es aún más sorprendente no es solo que es capaz de desarrollar estos personajes secundarios, sino hasta qué punto lo está haciendo. Sangatsu no Lion tiene la poderosa habilidad de hacer que un personaje se proyecte bajo una luz negativa, pero luego te muestre su propia historia y cambie aunque sea ligeramente la visión sobre ellos. Es mágico cómo la serie es capaz de mostrar diferentes situaciones y desde diferentes puntos de vista y hasta de veces me hace pensar si quiero que el protagonista gane. Incluso si fuera el oponente de hace solo unos minutos, la profundidad y el sentimiento con el que se les llegan a explorar hace que sea difícil decidir quién quiero que gane. A esto se suma el arte. Si bien estoy de acuerdo con un enfoque más realista y como lo que hace la mayoría de los animes, hay algo distintivo y poderoso en el arte y la animación de Sangatsu no Lion. Se plantean metáforas y símbolos. Pero no solo aparecen en la pantalla. Se exploran y se muestran en los personajes y en el entorno. Es algo parecido a lo que hace Bakemonogatari y no es de extrañar ya que es del mismo estudio. Pero la diferencia principal es que dichas metáforas y simbologías sí aportan cosas al anime, ya sea contando algo del personaje o añadiendo más profundidad o atmósfera a la escena. No es un montón de letras que no aportan absolutamente nada como en el caso de Bakemonogatari y en el caso de Sangatsu en ningún momento llega a ser excesivo ni mucho menos molesto. No te hacen un spam de paredes de texto completamente inútil. Los momentos alegres y felices se sienten ricos. Los colores brillan y las sonrisas son vivas, inundan las escenas y contagian de felicidad. Después de todo, eso lleva a otro aspecto muy importante y uno de los más fuertes de Sangatsu no Lion. La dualidad de la vida. Si bien la serie puede centrarse en las luchas y la depresión, Sangatsu no Lion también sabe que hay partes felices de la vida. La vida no es solo una serie de eventos desafortunados como, por desgracia, muchas otras obras intentan hacerlo creer. Mientras que muchas otras obras se enfocarían en lo negativo, Sangatsu lo muestra todo. Muestra los momentos oscuros y tristes, pero también muestra los momentos de la familia, la diversión, los amigos y todas las cosas que hacen iluminar su mundo. Sangatsu no Lion incluso llega al punto de que los gatos hablen para mostrar la atmósfera feliz que buscan. Y estas escenas muestran lo que pueden hacer los lazos incluso a través de las luchas. Si bien todos están luchando y tienen sus problemas, aún pueden unirse y divertirse para apoyarse uno en el otro. Y eso hace que el mundo de la serie cobre vida mostrando cosas buenas y malas de la vida manteniendo un balance y un equilibrio. Y muy pocos animes logran detallarlos a ambos con tanta brillantez como lo hace Sangatsu. Destacar también que fue animado por Shaft. Y sin duda alguna es la mejor obra que han animado hasta ahora. Mucho mejor que la mediocridad de Monogatari o Madoka, que son las dos obras más destacables del estudio. Sangatsu no Lion los supera en casi cualquier aspecto y el estudio se haría un favor si se dedicase a animar más obras así en vez de harems disfrazados de pedantería verbal o shoujo setsis con shock factor barato. Y eso es lo que lo hace tan mágico. Enseña cómo en una historia de lucha no todo es gris, sino que hay muchos aspectos agradables de la vida que harán a uno sonreír mediante la cercanía y el calor humano. Hace que los espectadores se involucren con personajes que acaban de conocer y hacer sentir una mayor apreciación por mundo que les rodea. Y al final, todos los elementos de este espectáculo están hechos de manera magistral. La historia es interesante y está bien escrita, los personajes están llenos de defectos, virtudes y profundidad, el arte es espectacular y está lleno de un rico simbolismo y metáforas que se combinan muy bien con la serie y la música que lo acompaña encaja muy bien y solo aumenta el poder de esta producción. No solo es uno de los mejores animes de la última década, sino que siento que tiene algo realmente importante que decir. Todo el mundo está luchando, todos son buenos y malos. Si bien uno puede ser un enemigo o alguien visto de manera desfavorable, probablemente haya una razón por la que sea así. Este anime no solo es magistral en todos sus elementos, sino que también brinda una mayor comprensión del mundo. El único problema que tendría con la serie es que el romance no acaba de despegar nunca. Me hubiese gustado mucho que lo hiciese, aunque aparentemente sí lo hace en el manga, así que no sería tampoco una crítica en sí.